Hola a todos y bienvenidos a la Chuleta de Osler una vez más. En este video me encantaría hablar acerca del infarto, el infarto de miocardio y cómo se representa esto, cómo sale dibujado en el electrocardiograma. Hay mucha nomenclatura, muchos términos que se utilizan para describir los distintos procesos isquémicos que ocurren en el corazón. Desde la isquemia propiamente dicha, que es un tejido que necesita sangre, que no le llega sangre, el infarto y la necrosis, y también dónde está, si es que es endocárdico, si es que es epicárdico, si es que es transmural. Y luego la nomenclatura del infarto propiamente dicho, clásicamente conocido como infarto Q o infarto no Q, o también infarto con elevación del segmento ST, infarto sin elevación del segmento ST, etc. Cada infarto o cada proceso isquémico genera un dibujo en el electrocardiograma. Hoy en día, clásicamente y de una forma universal por consenso, el infarto de miocardio se conoce en las principales instituciones como infarto de miocardio con elevación del ST, que es el infarto que en el electrocardiograma, en el ciclo cardíaco, hace un dibujo elevado del segmento ST, y el infarto sin elevación del ST, donde hay bastantes figuras, pero se generaliza como infartos no ST, no elevación del ST, porque al fin y al cabo la decisión terapéutica, el procedimiento terapéutico, como yo trato a los dos, es distinto, pero son solamente dos formas de tratar. Yo trato al infarto con elevación del ST de una forma y yo trato al infarto sin elevación del ST de otra forma. Pero en esos infartos que son sin elevación del ST hay distintas figuras, como la inversión de la onda T, como el aplanamiento de la onda T, o como un infradesnivel, como el descenso del ST. Pero la gran dicotomía es el infarto con elevación del ST. En español lo conocen como SCACEST, con elevación del ST, o sin elevación del ST, SCACEST. Y también en Estados Unidos le dicen como el infarto STEMI, ST Elevation Myocardial Infarction, o non-STEMI, non-ST Elevation Myocardial Infarction. Entonces, esa es la gran división. Y en este video me gustaría hacer una revisión de la anatomía patológica, de la fisiopatología de estos infartos. Este es un corazón con sus ventrículos. Nos vamos a centrar en los ventrículos para hacerlo más práctico. Y yo aquí tengo un dibujo de las cavidades ventriculares y de las paredes. Entonces, yo puedo decir que esto es un ventrículo derecho, yo puedo decir que esto es el ventrículo izquierdo, yo puedo decir que esto es el septum, y yo puedo decir que este es el ápex o ápice del corazón. Y también puedo decir que esta viene a ser una pared ventricular o una parte de la pared del ventrículo, ¿no? Y en esta, vamos a decirle que es un muro, es el muro del ventrículo, muro. Y como es un muro también podemos decir que es una pared, pared ventricular, ¿no? Y en este muro o pared ventricular también podemos decir que hay una parte más superficial, más externa, más en la superficie del corazón. Por eso el nombre de epicardio, la parte más de afuera, más superficial. Pero también hay una parte cavitaria que está más adentro, en contacto justamente con la parte interna de adentro de los ventrículos. Y como es de adentro, como es interna, por ello le llaman endocardio, ¿no? Entonces tenemos el epicardio, el endocardio, la pared ventricular. Y pues dependiendo de dónde ocurre el infarto, va cambiando de nombre y va haciendo diferentes dibujos en el electrocardiograma. Si yo quito mis ventrículos, voy a quitarlos y voy a poner un dibujo de las coronarias. Este dibujo a mí me gusta mucho, sirve mucho porque me ayuda un poco a identificar cómo es que las coronarias salen de la aorta, ¿no? Al fin y al cabo, las arterias coronarias salen de la aorta. Diríamos que aquí está la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre sale en esta dirección, pero también la sangre sale en esta dirección, hacia las coronarias. Hay otra coronaria que también emerge por aquí, la coronaria izquierda, la descendente anterior, etc. Entonces,
al bombear el corazón, la sangre pasa por la aorta y sale hacia las coronarias. Por eso una estenosis aórtica, si la sangre no sale bien, debido a un estrechamiento de la válvula aórtica, causa dolor, causa angina y también pues causará síntomas presincopales, etc. Pero bueno, causa dolor porque no se llenan bien las coronarias. En el caso de una disección aórtica, si yo tengo una disección aórtica tipo 1, donde está la doble luz en la parte de la aorta ascendente, la sangre se va para acá, no se llenan bien las coronarias y pues causa también dolor. Entonces, si yo tengo un dibujo de las coronarias, puedo decir que un infarto empieza, y esto es así, cuando se rompe una placa de ateromatosis aterosclerótica en la arteria coronaria. Se rompe y las plaquetas se pegan ahí por procesos inflamatorios endoteliales y se ha tapado esa arteria coronaria. Entonces, lo que queda del trayecto de la coronaria se queda sin sangre y entonces el tejido distal a esa oclusión empieza a sufrir. Sufre porque no le llega oxígeno, porque no le llegan nutrientes, etc. Y en ese momento empieza a haber dolor. En ese momento hay dolor porque hay isquemia. La isquemia, que es básicamente le llega menos sangre a un tejido que lo necesita, el paciente empieza a ponerse nervioso, esa sensación de dolor, el dolor que no deja andar, que le quita el aire también, el corazón a lo mejor empieza a bombear un poco mal, pero lo bombea demasiado rápido, entonces hay un mayor requerimiento metabólico, necesita más oxígeno porque está en taquicardia, debido a la angustia también. Y si no le llega más sangre mientras está latiendo más rápido, hay más isquemia y hay una especie de círculo vicioso, un hemodinámico. Y si esto finalmente avanza, ya empieza a haber muerte del tejido, el tejido empieza a morir, y ya cuando empieza a morir el tejido, ya empieza a haber necrosis. La necrosis del tejido, necrosis tisular, y ya podríamos decir que es propiamente dicho un infarto. Como esto ocurre inmediatamente, enseguida, es un infarto agudo, como es el miocardio, es un infarto agudo de miocardio. Esta es la visión externa, con la oclusión coronaria, etc. Pero, si yo vuelvo a mi dibujo de las paredes del ventrículo, y voy a mi sistema de conducción también, aquí tengo el sistema de conducción bien dibujadito, vamos a dibujar cómo sería, cómo es la onda del ciclo cardíaco. Una onda de ciclo cardíaco normal sería onda P, que es la despolarización auricular, el segmento ST, el intervalo PR, que es el impulso detenido ahí en el nodo auriculoventricular. Y luego, cuando finalmente el impulso continúa, viene la despolarización ventricular, que es SQRS, y luego la repolarización. Entonces tenemos QRS, segmento ST y onda T. Y eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Pero cierto es que cuando hay una isquemia, habíamos dicho que era más o menos en esta zona. Si hay una isquemia en el miocardio, en esta zona, y empieza entonces a sufrir el tejido, esa isquemia va a generar cambios en el electrocardiograma. Esa isquemia va a generar que esta repolarización sea diferente y entonces se aplana la onda T, empieza a haber una isquemia, incluso después puede hacerse una inversión del ST, sigue siendo una isquemia, una inversión de la onda T, sigue siendo sin elevación del ST porque el ST no se ha elevado, simplemente está ahí, se ha aplanado, la onda T se ha invertido. Y si esto sigue avanzando, entonces luego sí que es cierto que va a haber un infarto y el infarto empieza en esa parte adentro, en esa parte endocárdica empieza a haber el infarto y el infarto ya es subendocárdico, podríamos decir que esto sería un infarto subendocárdico.
es decir, la parte interna del endocardio y aquello que está por debajo, subendocárdico, y eso ya me hace una figura un tanto diferente, porque de la inversión del ST ha pasado a ser realmente un infradesnivel ST. Entonces, la figura final que se dibuja en un infarto sin elevación del ST con infarto subendocárdico es el infradesnivel del ST, ¿no? Ese es un infarto subendocárdico, el paciente tiene mucho dolor, ya puede haber fallo ventricular, etc. Pero sigue siendo un infarto sin elevación del ST. Y hasta ese momento, la isquemia, el infarto subendocárdico, un infarto que no ha atravesado toda la pared, porque aquí se ve en el dibujo que no ha atravesado toda la pared del ventrículo y en el dibujo no eleva el ST, sigue siendo un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, el IAM-CEST. O también podemos decir que es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y el tratamiento aquí básicamente es antiagregar y anticoagular. Es decir, hay que anticoagular para que no se siga formando el trombo. Para que no se siga formando el trombo antiagregantes y para que no se siga estabilizando el trombo anticoagulantes. El tratamiento es ese, en el caso de un infarto sin elevación del ST. La parte que está ahí en penumbra, por decirlo así, la parte que está ahí aturdida, va a recibir sangre de otros lados del corazón y se va a quedar ahí. Es un infarto sin elevación del ST, pero si es que esto continúa o el vaso sanguíneo ocluido es otro y es más anterior, entonces la muerte es más proximal, digamos. La muerte es de toda la pared. Infarto de toda la pared. Es decir, cruza a lo largo y ancho de la pared y por eso se denomina esto infarto transmural. Y como llega al epicardio, también se llama infarto subepicárdico, porque ha llegado a la parte más superficial del corazón. Entonces, ya es un infarto transmural y esos infartos son mucho peores, de peor pronóstico, porque queda un pedazo de ventrículo sin que funcione, no se mueve bien, esa zona queda con acinesia, con hipocinesia, y la función ventricular, la función de eyección sistólica queda muy afectada. Y es un vaso más proximal y ahí sí el tratamiento es diferente. Entonces, esto sí que genera una figura de elevación del ST. Ese segmento ST lo eleva, ¿no? Hace esta figura de acá, una figura de elevación del ST. Esta es la elevación del segmento ST. Y esto sí que se denomina infarto transmural. ¿No? El infarto transmural ya produce una elevación del ST, un IAM, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, o también llamado síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, ¿qué hacemos con estos infartos? ¿El tratamiento cuál es y cómo se diferencia un infarto sin elevación del ST? Un infarto con elevación del ST hay que sacar el trombo, hay que quitarlo. ¿Y cómo lo quitamos? Metiéndonos al vaso por dentro. Nos metemos al vaso sanguíneo, nos metemos a la coronaria y lo sacamos. ¿Cómo se lo hace? Bueno, no tanto sacarlo, porque no siempre va a haber una trombectomía, pero hay que abrir el vaso. Nos metemos a la coronaria y lo abrimos con un balón o ponemos un muelle, un stent para mantener la coronaria abierta. Ese proceso de operación del vaso, por decirlo así, se llama angioplastia. Y como es un vaso coronario, es angioplastia coronaria. Y como entramos a través de la piel, se llama percutánea. Entramos por una arteria femoral, llegamos a la aorta abdominal y llegamos al arco aórtico y nos metemos a la coronaria. Se llama, es una angioplastia coronaria percutánea, ¿no? A ver si lo he dicho bien. Angioplastia. Bueno, la ACTP, ¿no? La angioplastia coronaria trans o percutánea. Bueno, me he confundido, pero es la idea. Me meto a través de la piel, entro por el vaso, llego a la coronaria y lo abro. Abro la coronaria
y puedo extraer incluso el trombus en trombectomía, sí señor. Y eso es una angioplastia. Una angioplastia coronaria es el tratamiento. Apenas inició el infarto, apenas diagnosticado, tengo que correr a un lugar donde hagan intervención, donde hagan radiología intervencionista, y a través de fluoroscopios y estos métodos radiológicos en vivo y en directo me meto al vaso y voy sacando el trombo y voy abriendo la coronaria y la dejo abierto con un stent medicado con sirolimus, que es estos citostáticos, que es un medicamento que lo que hace es que no se estreche de nuevo, no se forme una cicatriz en esa coronaria y no se estrecha otra vez, se queda abierto. Entonces, también lo que se hacía antes, cuando no había suficiente tiempo, es que en lugar, y digo antes porque ahora es muy rara, muy contadas las veces que se lo hace, pero aún se lo hace, es lisar el coágulo. En lugar de meterme hasta el vaso, en lugar de meterme y abrir el vaso, lo que hago es meter sustancias que hagan una lisis con quinasas, con streptoquinasas, con enzimas líticas que hagan una lisis del coágulo. No es lo mismo que anticoagular y antiagregar. Aquí estamos hablando de agarrar un coágulo ya formado y deshacerlo, hacer una trombolisis cuando no era suficiente tiempo, pasaban 2 horas, 3 horas, 4 horas, el paciente estaba vivo, porque es cierto que si es un infarto así de grande transmural, el paciente se muere. Entonces, esa era la otra opción, hacer una trombolisis, pero hoy en día lo que hacemos es angioplastia coronaria, nos metemos al vaso, lo abrimos, se saca a veces. Y obviamente la otra opción es, cuando no es suficiente, hacer un bypass, sacar vasos venosos de los brazos, de las piernas, darle la vuelta y ponerlos como bypass entre coronarias para devolverle el aporte, el riego sanguíneo. Es un rollo esto, es realmente mucha palabra para lo que en realidad estamos explicando con el video, pero recordar que lo principal es saber definir y diferenciar entre un infarto sin elevación del ST, que no llega a ser transmural, que se queda ahí en subendocárdico, y un infarto con elevación del ST, que de verdad eleva al ST. Un infarto sin elevación del ST, el tratamiento será detener la formación del coágulo con antiagregantes y anticoagulantes. Y un infarto con elevación del ST será más agresivo, más rápido, abrir el vaso con un procedimiento angioplástico, hacer una angioplastia, una trombectomía si es posible también, o hacer una trombolisis o por supuesto un bypass coronario. Y pues recordar, con elevación del ST y sin elevación del ST, que puede ser una inversión del onda T, un aplanamiento del onda T o un infradesnivel del ST. Y hasta aquí, muchas gracias por estar en la chuleta de Osler, dale un like, suscríbete, comenta en el blog y cuéntale a tus amigos del blog.